Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están listos y listas para leer junto conmigo capítulo diario. Hoy en este día vamos a leer el capítulo 14 de Primera de Samuel. Le invito a que anote este capítulo o si le es posible lea junto conmigo. Y si no, ponga mucha atención, deje que el Espíritu Santo lleve estas palabras a su corazón para que nuestro Dios le transforme su vida y le dé fuerza para seguir adelante en este camino hasta que Él decida que estemos en este mundo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jonatán, el hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba sus armas: Vamos y pasemos al puesto de los filisteos, que está al otro lado. Pero nada le dijo a su padre. Saúl, mientras tanto, se había instalado en la frontera de Gilbea, bajo el granado que está al lado de la era, y con él había alrededor de 600 hombres. Ahía, hijo de Ahitud, hermano de Icabod, hijo de Finjas, llevaba el efod. Nadie de la tropa se dio cuenta de que Jonatán había partido, que trataba de atravesar Jonatán para llegar al puesto filisteo. Hay dos rocas sobresalientes, a una y otra al lado. Una se llama Boses y la otra Cené. La primera roca se sitúa al norte, frente a Mismas, la segunda al sur, frente a Gebea. Jonatán dijo al joven que llevaba sus armas: Vamos, atravesemos hasta el puesto de esos incircunciosos. A lo mejor Yahvé hace algo por nosotros, porque nada detiene a Yahvé, ya sea con muchos o con pocos. Él puede siempre salvar. El joven le respondió: Haz lo que mejor te parezca, estoy contigo, y haré lo que tú me digas. Jonatán dijo: Escucha, iremos donde esos hombres, y dejaremos que nos vean. Si nos dicen: Deténganse, esperen que vayamos, nos quedaremos donde estemos y no subiremos donde ellos. Pero si nos dicen: Suban donde nosotros, subamos, esa será la seña de que Yahvé los ha puesto en nuestras manos. Se dejaron ver pues ambos por el destacamento de los filisteos. Estos pensaron: Miren a los hebreos que salen de los hoyos donde se habían escondido. Los hombres del puesto se dirigieron a Jonatán y al joven que transportaba sus armas, diciéndoles: Suban hacia nosotros, tenemos algo que enseñarles. Jonatán dijo a sus compañeros: Sube detrás de mí, porque Yahvé los ha entregado a las manos de Israel. Jonatán subió escalando con manos y pies, y su compañero lo seguía. Los filisteos cayeron ante Jonatán y su compañero, los remataban detrás de él. Jonatán y su compañero hicieron allí una primera masacre. 20 hombres cayeron en un espacio que no medía más de un medio surco. Cundió el terror por el campamento y por todo el pueblo. Se apoderó también el miedo del puesto y de toda la tropa de soldados. La tierra tembló, era como un terror que venía de Dios. Los centinelas de Saúl que estaban en Gilbea de Benjamín vieron que el campamento de los filisteos se dispersaba por todos los lados. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: Pasen revista al pueblo y vean quién salió de entre nosotros. Pasaron revista al pueblo y solo faltaba Jonatán y el joven que llevaba sus armas. Saúl dijo a Ahía: Trae el efod, pues él era quien llevaba el efod ante todo Israel. Pero mientras Saúl conversaba con el sacerdote, fue creciendo la confusión en el campamento de los filisteos. Por último, Saúl le dijo al sacerdote: Saca tu mano. Luego Saúl y toda su tropa se reunieron y llegaron al sitio del combate. Allí se había producido un pánico enorme. Se atacaban con sus espadas unos a otros.
los hebreos que se habían enrolado con los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, desertaron para juntarse con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín se lanzaron también en persecución de los filisteos que huían delante de ellos. Ese día Yahvé dio la victoria a Israel. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven en el momento en que los israelitas estaban cercados por todas partes. Saúl había declarado solemnemente delante de todo el pueblo: maldito sea el que coma algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y todo el pueblo se quedó en ayunas. Había miel en ese lugar. El pueblo entró en el bosque y vio la miel que goteaba, pero nadie llevó su mano a la boca, porque el pueblo tenía presente la maldición que había pronunciado el rey. Jonatán, empero, no había oído el juramento de su padre. Acercó la punta de su bastón, lo hundió en el panal de miel y lo llevó a su boca. Sus ojos se iluminaron. Alguien de los soldados le dijo: tu padre declaró solemnemente delante de todo el pueblo: maldito sea el que coma algo hoy. Jonatán respondió: mi padre le ha hecho un gran daño al pueblo. Fíjense cómo se iluminaron mis ojos en cuanto probé un poco de miel. Si todo el pueblo hubiera hoy tomado algo para comer del botín de sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido con toda seguridad más grande. Ese día aplastaron a los filisteos desde Misma hasta Ayalón, pero el pueblo estaba completamente agotado. El pueblo se abalanzó entonces sobre el botín, tomó cabras, ovejas, bueyes, terneros, los mataron allí mismo y comieron encima de la sangre. Le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Yahvé, la gente come carne al lado de la sangre. Saúl exclamó: todos ustedes son unos infieles, hagan rodar hasta aquí una piedra grande. Luego añadió Saúl: dispérsense entre el medio del pueblo y díganles que cada cual traiga aquí su buey o su carnero. Los inmolarán y los comerán, pero no pequen contra Yahvé comiendo encima de la sangre. Cada cual llevó lo que tenía en su mano. Esa tarde hicieron la inmolación en ese lugar. Saúl levantó ahí un altar para Yahvé. Fue el primer altar que levantó. Saúl les dijo luego: bajemos para perseguir a los filisteos durante la noche, ataquémoslos hasta que brille el alba, y no dejemos a nadie de ellos con vida. Le respondieron: haz lo que piensas. El sacerdote dijo entonces: tenemos que consultar a Dios. Saúl consultó a Dios: ¿tengo que bajar para perseguir a los filisteos? ¿Los pondrás en manos de Israel? Pero ese día Dios no le respondió. Entonces dijo Saúl: acérquense ustedes, jefes del pueblo, y verifiquen en qué consiste el pecado. Lo juro por la vida de Yahvé, que acaba de salvar a Israel, aunque sea mi hijo Jonatán, el que haya pecado morirá. Pero nadie de todo el pueblo le respondió. Luego dijo Israel: ustedes se pondrán a un lado, yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. El pueblo dijo a Saúl: haz como piensas. Saúl preguntó a Yahvé: Dios de Israel, ¿por qué no respondiste hoy a tu servidor? Si ese pecado está en mí o en mi hijo Jonatán, dalos Urim, pero si ese pecado se halla en el lado de tu pueblo Israel, dalos Tumín. Resultaron designados Jonatán y Saúl, mientras que el pueblo salió libre de culpa. Saúl dijo: hagan el sorteo entre mí y mi hijo Jonatán, y salió sorteado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: dime lo que hiciste. Jonatán le respondió: simplemente probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano, pero estoy dispuesto a morir.
Saúl respondió: maldígame Dios y remaldígame si tú no mueres, Jonathan. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿cómo es posible que muera Jonathan, que le ha dado a Israel una victoria tan grande? Ni siquiera pensarlo, por la vida de Yahvé no caerá en tierra ni un solo cabello de su cabeza. Porque él actuó hoy con Dios, y así fue como el pueblo salvó la cabeza de Jonathan. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, subió de vuelta mientras que los filisteos se volvían a sus casas. Saúl había afirmado su realeza en Israel, combatió con todos sus enemigos, Moab, los hijos de Amón, Edom, reyes de Soba y los filisteos. Donde quiera que volviera resultaba vencedor. Aplastó a Amalec a lo largo de una gran expedición y libró a Israel de los ataques de los asaltantes. Los hijos de Saúl eran Jonathan, Isjo, Malquí, Sua. Tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merob y la segunda Milcal. La mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. El jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Aniel. Durante toda la vida de Saúl hubo una guerra encarnecida contra los filisteos. Cada vez que Saúl veía a un hombre robusto y valiente, lo enrolaba en su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos encontramos en este capítulo, hermanos, como el hijo de Saúl, que era Jonathan, este hijo, al ver a los filisteos que estaban con ellos peleando, y al saber que su padre había pecado, porque nuestro hermano ya nos compartió el capítulo de Saúl pecó, desobedeció, no esperó a Samuel para ofrecer ese holocausto y él ofreció. Jonathan se lanzó junto con su compañero a pelear por el pueblo de Israel, y papá Dios le dio la victoria por Jonathan a ese pueblo, no por Saúl, porque Saúl había pecado y Samuel le había dicho que Dios le quitaba la realeza por ser desobediente. Y por Jonathan, papá Dios dio esa victoria, porque Jonathan tenía un buen corazón, como vamos a seguir leyendo y vamos a encontrar cómo Jonathan se encuentra y ama tanto al rey que Dios va a escoger, que es el rey David, que son inmensamente amigos. Papá Dios le da la victoria a este hombre. Y fíjese bien, Saúl, hermanos, era un guerrero valiente. Era muy valiente Saúl, el primer rey de Israel, pero era muy desobediente. Hacía las cosas a su manera, siempre a su manera. Sí amaba a Dios, pero él no quería escuchar consejos. Ese fue el error del rey Saúl, que lo llevó a la perdición, porque no escuchaba, porque era arrebatado. Simplemente cuando le pidió a Dios que le dijera por medio del sacerdote, Dios no le contestó, porque Dios estaba enojado con su pueblo y con su rey, porque su rey había desobedecido. Y cuando querían matar a Jonathan, porque el rey había decretado que quien comiera moriría, y Jonathan, sin saberlo, comió miel y quería matarlo, porque ese juramento lo había hecho ante Yahvé, pero Yahvé no quería la muerte de Jonathan. Yahvé quería que Jonathan viviera, porque Jonathan, el hijo de Saúl, iba a ayudarle mucho a su escogido. Hermanos, de esta lectura podemos aprender que nosotros tenemos que ser obedientes. A Dios le gusta más la obediencia que 1000 sacrificios. Obedezcamos a Dios. Cada vez que usted se porta desobediente, usted está imitando al rey Saúl, a este escogido de Dios que Dios le confió, pero que no supo mantenerse en esa fidelidad. Seamos pues obedientes, aunque no entendamos nada. Tenemos que obedecer a nuestro Dios y hacer las cosas como Dios las quiere, no como nosotros las queremos. Solemos y estamos acostumbrados a que las cosas salgan como nosotros las queremos. No siempre, hermanos, mejor dicho, nunca, porque nuestros planes son imperfectos y los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Le invito a que siga leyendo capítulo diario, porque algo vamos a aprender, al menos una palabra se va a quedar en nuestro corazón y vamos a poder meditarla para tener fuerzas para seguir adelante.
Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien todos sus pasos donde quiera que usted vaya. Dios me los bendiga a todos.